Muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto a iCáncer como a FALP, a los presidentes de la mesa, a los moderadores y a todos los asistentes, pues la oportunidad de haber compartido con ustedes estos días. Bueno, yo voy a hablar de un tema que a mí me parece apasionante porque la radioterapia, la oncología radioterápica está viva y tenemos que, entre todos, hacerla avanzar y adecuarla a las necesidades y darle lo mejor para el paciente. De manera que, bueno, pues vamos a ver el índice en el que nos vamos a desarrollar la presentación. Hablaremos de la irradiación de toda la mama, hablaremos unas pinceladas de cuál es el estado del arte en estos momentos, hablaremos de irradiación parcial de la mama y hablaremos también de cuál es el estado de la radioterapia del cáncer de mama en España. Bien, las guías clínicas, si empezamos por la medicina basada en la evidencia, nos dicen qué es lo que hay que hacer en la irradiación completa de la mama o en la irradiación parcial, pero no nos hablan del cómo. Y ahí es donde intentaremos ir desarrollando el tema. Podemos hacer la irradiación completa con 3D, podemos hacerla con IMRT y, bueno, ¿dónde tenemos la diferencia? Bueno, pues aquí podemos ver un artículo de 2014 en el que se comparan dos técnicas diferentes de VMAT, una con arco completo, que es la línea roja, y otra con dos arcos opuestos, que es la línea azul, y a simple vista podemos ver cómo hay una diferente volumetría en cuanto a las dosis bajas que reciben los tejidos sanos. Si esto lo llevamos a la comparación de la IMRT con la 3D, aquí tienen en la parte superior las imágenes de la IMRT y en la inferior de la, perdón, 3D en la parte superior y IMRT en la inferior, podemos ver en la tabla cómo las dosis que reciben los órganos críticos son mucho menores cuando empleamos técnicas más conformadas. Y esto es importante, pero tampoco cuando hablamos de órganos críticos debemos de dejar de citar el artículo de Darby de 2013 en New England que hablaba de una correlación directa entre las dosis de radioterapia y el riesgo de cardiopatía isquémica. También correlacionado no solo con las dosis, sino con los factores de riesgo. De manera que cuando el riesgo era menor, cuando no existían factores de riesgo y crecía de una manera exponencial cuando se iban sumando factores de riesgo. Este trabajo ha sido muy criticado en tanto en cuanto incluía tratamientos probablemente de 3D muy elementales y muy, digamos, del principio de la técnica. Pero quédense con que sí que parece haber una correlación entre la dosis administrada y el riesgo de toxicidad cardiovascular. Posteriormente, en 2017, apareció este artículo que sí que venía a poner en claro algunas de las críticas que se lanzaron sobre el artículo de Darby. De manera que vemos a la izquierda cómo los pacientes con la 3D que se realizaba al principio de su instauración tenían una mayor dosis, rango de dosis en el corazón, en cambio la 3D más avanzada con segmentos ya esa dosis se iba reduciendo de una manera sustancial. Y luego podemos ver, este es un artículo en el que se comparaban 14 tratamientos con diferentes técnicas. Es un estudio offline en el que en diferentes tipos de tórax se realiza una aproximación terapéutica con 3D VMAT, VMAT Free, protones, tomotherapy, sincronización respiratoria, con tomotherapy también y con sincronización con protones. Bueno, el resultado es bastante sencillo y previsible, salvo en anatomías muy sencillas en el que el 3D, bueno,
produce una conformación adecuada, en la inmensa mayoría de casos la mejor técnica que mejor gradiente de dosis y menor dosis en órganos críticos producía era la VMAT, seguida del tratamiento con protones. Y cuando hablamos de dosis, y de dosis no solo en órganos críticos, sino de dosis integral, pues no podemos dejar de citar el Big Data, y dentro de este, pues el artículo de Overgaard, que en un metaanálisis con más de 450.000 pacientes hablaba que el riesgo relativo de segundas neoplasias a 15 años en pulmón alcanzaba un 1,25 hasta sarcomas que alcanzaba un 2,41. Es decir, debemos de considerar el riesgo de que a largo plazo estos pacientes largos supervivientes, como constituyen en este momento las pacientes con cáncer de mama, podamos dar lugar a segundas neoplasias. Eso nos llamó la atención ya en 2013 este artículo. Posteriormente, artículos posteriores como este de 2014 con modelos matemáticos redundan también en la misma línea y marcando sobre todo que quizá en este caso, enfocado a este punto concreto, las técnicas que utilizaban una menor dosis integral, menores dosis bajas, podrían representar una ventaja. Y seguimos con Big Data, una revisión sistemática con 75 trials, con más de 40.000 pacientes, estimando el riesgo de segundos tumores y concretamente dosis en pulmón y corazón. Bueno, pues podemos ver cómo en los pacientes había diferencias estadísticamente significativas para tumores de mama contralateral, para tumores de pulmón, para leucemias, para tumores de esófago, de manera que, bueno, tenemos otro hallazgo que nos pone en alerta sobre, como digo, la posible inducción a largo plazo de segundos tumores. Y esto nos debe hacer reflexionar de cuál es la aportación de la radioterapia en todos los casos. Lancet publicó en 2011 esta revisión y, consecuentemente, de ella podemos ver cómo en la parte superior, en los pacientes N0, la supervivencia global, la aportación de la radioterapia a la supervivencia global se estimaba en un 3,3%. En cambio, en pacientes N positivo, esa aportación se estimaba en un 9%. De manera que este es otro factor a la hora de decidir qué tipo de tratamiento podemos ofrecer a nuestras pacientes que debemos considerar. Cuál es el beneficio que le vamos a aportar y qué riesgo podemos causar con la técnica seleccionada, lo cual debemos de considerar a la hora de tomar la decisión más conveniente. Bien, con todos estos hemos hecho un overview de cuáles son las opciones tecnológicas para la irradiación total de la mama y debemos de citar también algunas palabras sobre el hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento nos ha permitido optimizar nuestros equipos con las mismas tasas de control local. Es decir, esto ya apareció en los ensayos START A y B y en el ensayo canadiense, y básicamente este es la gran aportación del hipofraccionamiento. Nos ha permitido gestionar mucho mejor nuestros recursos e incluso también en tratamientos en los que se irradiaba solo la pared torácica. Después de mastectomía, también se ha demostrado en estudios fase 2, como este que les cito, recientemente publicado el pasado año, con que tratamientos de 11 sesiones de 3,3 Grays nos conseguían un buen control local, con lo cual, consecuencia de esta publicación, se puso en marcha un ensayo fase 3. Y ya cuando empezamos a hablar de la irradiación parcial acelerada de la mama, este es el primer artículo que se publicó allá por 1927 con técnicas de braquiterapia para irradiación parcial de la mama. En este caso se incluían también hasta las áreas ganglionares. Bueno, no quiero detenerme aquí. Ya sabemos que desde 2009
contamos con los criterios ASTRO, adecuado, precaución e inadecuado, que posteriormente han sido modificados y actualizados en 2016, reduciendo la dosis, aumentando el tamaño del tumor y en sus 3 escalas. Y luego se han acompañado también de recomendaciones también para tratamiento con electrones en irradiación parcial de la mama, de ESTRO, y muy recientemente también para los volúmenes y la técnica a utilizar para la irradiación parcial de la mama con braquiterapia. La realidad es que para la irradiación parcial de la mama también podemos contar con la radioterapia externa, y lo complejo es qué técnica podemos elegir. Pues probablemente aquí tenemos una diapositiva modificada de Fran Vicini, de ASTRO de 2016, en las que podemos ir desde tratamientos cortos, de 4 o 5 sesiones con radioterapia externa, a tratamientos de una sola fracción cuando utilizamos tratamientos intraoperatorios, el One Day Therapy. Bien, en ese sentido, en cuanto al uso de fotones o electrones, hubo cierta controversia, fotones de baja energía, que ASTRO en 2016 cerró con esta recomendación. Y estos son los grandes números de tanto el ensayo Elliot de Veronesi como el Target, publicado en 2014. Bueno, básicamente ustedes ya los conocen y no me voy a entretener en explicarlo. Pero la realidad con la que creo que sí que vale la pena quedarse es en un momento en el que el diagnóstico precoz del cáncer de mama cada vez es más pujante, probablemente estamos ofreciendo la irradiación parcial de la mama a menos pacientes de las que lo merecerían. Esto nos lo demuestra este artículo del American Journal of Clinical Oncology, publicado en 2016, en los que, seleccionando los criterios ESTRO y ASTRO para irradiación parcial acelerada, pues la SER estudió 108.000 pacientes viendo cuántos cumplían el criterio de irradiación parcial acelerada. Por otra parte, también se estudió en ese grupo de pacientes cuántas pacientes mayores de 70 años receptores positivos podían ser susceptibles de no tratamiento con radiación. Y estos son los resultados. De manera que estamos hablando que entre un 74-75% de las pacientes podrían haber sido candidatas a irradiación parcial de la mama, y hasta un 21% en estas pacientes se podría haber evitado el tratamiento. Bien, y con esta introducción vamos a hablar un poco de cuál es la situación en España. Como muy bien nos ha comentado en la introducción el doctor Marsiglia, España, tras la crisis de los años 2008 y futuros, entró en una situación de falta de inversión que desde la sociedad española, desde SEOR, decidimos denunciar. ¿Cómo? Pues haciendo un estudio de la tecnología existente y haciéndolo público. De manera que intentamos poner en evidencia la inequidad. Había un problema muy claro, el capítulo de inversiones, la compra de equipamiento va por inversión, eso se suspendió. En cambio, el uso de fármacos es gasto corriente y se vio menos repercutido por el ajuste económico en el que nos vimos inmersos en esos años. De manera que en aquel momento 1 de cada 3 equipos tenía más de 10 años y en 2012 el grupo de tratamiento de cáncer de mama de SEOR publicó, en ese contexto en el que comentamos de obsolescencia, cuáles eran las técnicas utilizadas en el tratamiento del cáncer de mama. De manera que teníamos que prácticamente el 98% de las pacientes recibían tratamiento con planificación 3D, se realizaba BUST en un 56%, con electrones en el 59%,
seguido de fotones con un 23% y solo un 8% con alta tasa. Y la inmensa mayoría de las pacientes, el 93%, se sometían a tratamiento con fraccionamiento convencional. El hipofraccionamiento era un pedazo muy pequeño de la tarta, solo un 5,5%. Y la IMRT era anecdótica como muestra evidente del gran parón tecnológico en el que nos encontrábamos. Bueno, posteriormente, un grupo de compañeros de 11 hospitales hicieron un estudio publicado en 2017 en el que nos muestra cuál ha sido la evolución del crecimiento del hipofraccionamiento en nuestro país. Bueno, conforme ha ido poco a poco mejorando el crecimiento y la dotación tecnológica, pues aquí arriba pueden ver la comparativa en los diversos centros, en los 11 centros. En 2015, la tasa de hipofraccionamiento que existía y la que existía en 2010. Pueden ver como algunos prácticamente ha pasado a ser 3 de cada 4 tratamientos con hipofraccionamiento, en cambio en otros, probablemente fruto de esa poca desarrollo tecnológico, ha tardado más en implementarse. Y aquí vemos cómo va creciendo en gráficas desde el 2005, año en que se realizó el primer punto de corte, hasta 2015. Y, por otra parte, es interesante ver cómo en el año 2010 la mayoría de los pacientes a los que se les sometía a tratamientos con dosis de más de 2,5 Grays por fracción eran pacientes de más de 65 años y, posteriormente, con la evolución del tiempo, con la aparición de resultados consolidados en la bibliografía y con el cambio tecnológico, esa edad se va reduciendo y van apareciendo muchas más pacientes menores de 65 años. Estos datos son los últimos, son de 2016. Aquí ya empieza a haber una mayor presencia, están todavía no publicados y me los ha facilitado el coordinador del grupo de radioterapia en cáncer de mama, el doctor Algara, y como digo, no están publicados y todavía no se ha producido aquí todo el impacto de la renovación tecnológica que ha representado la donación de la Fundación Amancio Ortega. Eso probablemente estaremos todavía entre 1,5 y 2 años para que se produzca la instalación de los más de 100 equipos, todos de tecnología avanzada VMAT RapidArc, que van a tener lugar en España. Pero sí que podemos ver, como comparativamente con el estudio de 2012, cómo la 3D ha ido reduciéndose. Estamos hablando ya de cifras del 58%, la IMRT ha crecido un 8,8%, VMAT ya aparece representada y, bueno, existe un cambio. La 3D convencional solo es un 25%, ya es una 3D evolucionada a segmentada, es decir, que poco a poco, pese a la dificultad de introducir esos cambios tecnológicos que ha representado y que han venido generados por el impacto social generado por el informe que hizo público SEOR, pues estamos en la fase de consolidación de esos logros. ¿Cómo vamos a hacer desde SEOR para que siga creciendo la diseminación de las técnicas avanzadas en radioterapia? Pues lo hemos incluido, el hipofraccionamiento, por ejemplo, lo hemos incluido dentro de los indicadores de calidad que vamos a publicar en breve. Hemos hecho un estudio con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid para crear unos indicadores de calidad de nuestra sociedad y uno de los puntos que se ha incluido como preferencial es el porcentaje de pacientes que reciben hipofraccionamiento. Bien, todo esto, como digo, nos abre un camino a la esperanza de que iremos modificando
las actitudes, iremos modificando los equipamientos y podremos ofrecer a nuestras pacientes la mejor tecnología y los mejores tratamientos para cada caso. Ya para concluir, solo quiero remarcar unos mensajes concretos para llevar a casa, y es que el cáncer de mama debe de ser un tratamiento individualizado. Ya no estamos en la época de campos tangenciales sencillos. Habrá que buscar a través de los histogramas y de los estudios dosimétricos el mejor tratamiento que nos produzca el mejor gradiente de dosis con el menor riesgo para órganos críticos. La toxicidad cardíaca y pulmonar hay que considerarla. Hay que considerar fundamentalmente los factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, consumo de tabaco que el paciente nos aporta cuando llega a nuestro tratamiento, para considerar también qué tipo de tratamiento puede reducir esos riesgos que ya entraña someter a esa paciente a un tratamiento con radiación. Deberemos de considerar también la edad, las comorbilidades. Esto nos puede ayudar a decidir qué esquema, qué grado de hipofraccionamiento o incluso de si disponemos de un programa de irradiación parcial es idóneo para esta paciente. Y debemos de pensar en los largos supervivientes y en intentar ofrecer a nuestros pacientes ese tratamiento que en estos momentos tiene una ventana muy concreta, si seguimos las guías Astro y Estro, pero que probablemente se puede ofrecer a muchos más pacientes de los que estamos ofreciendo en la actualidad. Pues eso es todo. Muchas gracias.